Después de la mentira, cerré la puerta en la cara de mis padres y me dijeron, entonces tus hijos no existen para nosotros, idiota. Entonces les dije que ya no pagaría su alquiler y sus caras palidecieron. Mi nombre es Peter y soy de Austin, Texas. Antes de entrar en esto, solo quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo de leer esto. Nunca pensé que sería yo quien publicara una historia como esta, pero después de todo lo que ha sucedido, necesito sacarlo. Si alguna vez has lidiado con padres narcisistas, probablemente entenderás el tipo de locura que estoy a punto de describir. Pasé la mayor parte de mi vida tratando de ser el buen hijo, el responsable, el que se aseguraba de que mis padres estuvieran bien, incluso cuando no lo merecían. No eran abusivos de la forma que deja moretones, pero eran el tipo de personas que te drenaban emocionalmente, te hacían sentir que les debías algo solo por existir. Si tenía éxito en algo, encontraban la manera de atribuirse el mérito. Si fracasaba, todo era culpa mía. Cuando tuve a mi hijo, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Él amaba a sus abuelos, y por un tiempo, pareció que ellos realmente lo amaban a él. Así que, cuando tenía 8 años, lo dejé vivir con ellos por un tiempo porque quería estar cerca de ellos. Pensé que estaba haciendo algo bueno, algo que fortalecería nuestro vínculo familiar. Pero la verdad es que a mis padres solo les importa la gente cuando pueden usarla. Lo que no sabía era que, mientras me sacrificaba por ellos, andaban diciendo a todo el mundo que los había abandonado, que estaban pasando apuros, que apenas los ayudaba, obligándolos a depender de la caridad de los familiares. Mientras tanto, yo era el que pagaba su alquiler, pagaba sus facturas y me aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Nunca me dijeron nada de esto. Actuaban con normalidad, como si todos estuviéramos en buenos términos. Lo descubrí por accidente. Vivo a 200 millas de la mayor parte de mi familia, así que no los veo muy a menudo, pero en la fiesta de cumpleaños de mi hermana me encontré con mi hermana mayor, a quien rara vez veo. Estábamos poniéndonos al día y surgió el tema de nuestros padres. Ella mencionó lo difíciles que habían sido las cosas para ella. Dijo que ella y otro pariente les habían estado enviando dinero todos los meses desde que se quemó su casa. Al principio me reí, pensando que estaba bromeando. Su casa no se había incendiado. Yo había estado allí hacía unas semanas. Pero por la forma en que me miró, supe que no mentía. Fue entonces cuando ambos empezamos a unir las piezas. Resultó que mis padres habían estado jugando a dos bandas. Me decían que estaban bien mientras que, en secreto, le decían a todos los demás que estaban pasando apuros. Me hicieron quedar como el hijo egoísta al que no le importaba, mientras recibían dinero de mi hermana y de otros miembros de la familia. Nunca me mencionaron esto. Nunca me agradecieron todo lo que había hecho. Simplemente tomaron lo que pudieron y pusieron a la gente en mi contra en el proceso. Esa noche las cosas explotaron. Hubo gritos, acusaciones de un lado a otro. Mi hermana estaba enfadada, no solo con ellos, sino consigo misma por haberles creído. Me sentí mal. Todas las veces que pensé que mi familia había estado distante, había asumido que era solo la vida interponiéndose en el camino. Pero no. Mis padres lo habían envenenado todo. Me hicieron quedar como el malo para poder seguir con su pequeña actuación. Llamé a mi hijo, le dije que hiciera las maletas y nos fuimos esa noche. 4 días después, mis padres aparecieron en mi casa actuando como si nada hubiera pasado. Querían hablar. Tan pronto como vi sus caras, algo dentro de mí se rompió. Simplemente los miré fijamente por un momento y luego cerré la puerta silenciosamente en sus caras. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Dijeron que si no abría la puerta, ya no cuidarían de mi hijo, como si fuera una gran pérdida, como si los necesitara. Fue entonces cuando volví a salir y comenzó la verdadera guerra. Nos gritamos en la entrada durante más de 1 hora. Fue como si todos los resentimientos, todas las verdades ocultas, todos los rencores enterrados salieran a la luz a la vez. Me llamaron ingrato, egoísta, un hijo horrible. Les arrojé todas las mentiras que habían contado. Cuanto más tiempo pasaba, más desesperados se volvían. Finalmente, lo terminé. Les dije que ya no iba a pagar su alquiler. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, el color desapareció de sus rostros. Habían construido todo su plan sobre la suposición de que yo siempre estaría allí para atraparlos, que sin importar lo que hicieran, nunca los abandonaría por completo. Pero ahora estaban parados en mi entrada, dándose cuenta por primera vez de que ya no era su red de seguridad. Y la mejor parte es que eso fue solo el comienzo. En el momento en que dije que ya no iba a pagar su alquiler, todo cambió. Mis padres se quedaron allí congelados. Por primera vez en mi vida, no tenían nada que decir. Ni falsa preocupación, ni manipulación, ni sentimiento de culpa.
solo pánico puro. Y ese silencio fue lo más satisfactorio que he experimentado. Entonces, como era de esperar, comenzó el colapso. Primero vino la incredulidad. Actuaron como si no me hubieran oído bien, como si tal vez solo estuviera molesto y dijera cosas que no quería decir. Luego vino la negociación. De repente entendieron por qué estaba enojado y querían arreglar las cosas. Pero ya era demasiado tarde. Cuando no cedí, la ira les invadió. Mi padre empezó a gritar sobre lo ingrato que era, como se había sacrificado todo por mí para que creciera. Mi madre, siempre la más calculadora, se hizo la víctima. Se agarró el pecho y actuó como si la estuviera matando literalmente con el estrés. Me quedé allí parado y la vi desmoronarse. Luego vinieron los golpes bajos. Empezaron a decir que estaba arruinando la vida de mi hijo, que lo estaba privando de sus abuelos, que estaba dando un ejemplo terrible. Era gracioso, en realidad. Después de todo lo que habían hecho, todavía pensaban que tenían la autoridad moral. Los dejé despotricar un rato, pero luego les di la verdad. Les dije que lo sabía todo. Que sabía de las mentiras que le contaron a mi hermana y a otros parientes. Que sabía del falso incendio de la casa, las historias tristes, el dinero que habían estado recaudando a mis espaldas. Y fue entonces cuando se apoderó de ellos el pánico real. Empezaron a negarlo todo, por supuesto. Pero el problema con los mentirosos es que cuando los pillan, entran en pánico y empiezan a contradecirse. En cuestión de minutos, se tropezaban con sus propias palabras, cambiando su historia una y otra vez. En un segundo nunca le habían quitado ni un centavo a mi hermana, al siguiente solo habían pedido prestado un poco porque estaban en apuros. Un minuto después, mi madre resbaló y admitió que necesitaban que la gente entendiera cuánta presión estaban soportando. Estaban totalmente expuestos y lo sabían. Les dije que se había acabado. No más alquiler, no más facturas, no más ayuda de ningún tipo. Les dije que estaban solos. La cara de mi madre se contorsionó como si acabara de tragarse un vaso. Mi padre estaba en silencio, mirándome como si no me reconociera. Por una vez, yo tenía el control. Y entonces me di la vuelta y entré. Cerré la puerta, la cerré con llave y me quedé allí parado y escuché. Escuché cómo golpeaban la puerta, gritaban, amenazaban y finalmente se quedaban afuera en silencio durante mucho tiempo antes de que finalmente se fueran. Esa noche me senté en el sofá y miré mi teléfono. Sabía que esto no había terminado. La gente como esta no se limita a aceptar las consecuencias. Vuelven, traman, se vengan. Simplemente no esperaba que atacaran tan pronto. Me desperté a la mañana siguiente con más de una docena de llamadas perdidas y mensajes de texto de familiares. Algunos eran de mi hermana preguntando si estaba bien. Otros eran de parientes con los que apenas hablaba exigiendo saber por qué abandonaba a mis padres en su momento de necesidad. Y así, supe exactamente lo que había sucedido. Mis padres no habían perdido el tiempo en correr hacia todos con una nueva historia triste. Respiré hondo y abrí el primer buzón de voz. Era de la hermana de mi madre, furiosa, diciendo que no podía creer que hubiera abandonado a mis padres cuando habían hecho tanto por mí. Otro mensaje era de mi tío hablando de cómo la familia se cuida y lo decepcionado que estaba de mí. Pero lo peor fue de mi madre. No gritó, no rogó. En cambio, se lanzó a un discurso de culpabilidad en toda regla. Dijo que ella y mi padre tenían el corazón roto, que nunca pensaron que yo la tiraría como basura. Terminó con una frase escalofriante: espero que puedas vivir contigo mismo después de esto, Peter. Era una manipulación clásica. No lamentaban haber mentido, haberme usado, haber puesto a mi propia familia en mi contra. Simplemente lamentaban que ya no estuviera jugando. Llamé a mi hermana. En cuanto contestó, dejó escapar un suspiro. Supongo que recibiste las llamadas. Le conté todo. Cómo habían aparecido en mi casa, cómo les había cerrado la puerta en la cara, cómo finalmente les había dicho que ya no pagaba su alquiler. No se sorprendió, pero estaba enfadada. Lo haces sonar como si los hubieras echado a la calle, dijo, como si no tuvieran a dónde ir y no te importara. Era ridículo. Mis padres no estaban arruinados. Tenían dinero, solo que no tanto como querían. Y ciertamente no estaban sin hogar. Todavía tenían la misma casa, la misma vida, solo que sin mi apoyo financiero para llenar sus bolsillos. Mi hermana y yo pasamos la siguiente hora desenredando la red de mentiras que habían tejido. Resultó que le habían contado a cada pariente una versión diferente de los hechos. Para algunos, los había abandonado de la nada. Para otros, me estaba vengando de ellos por algún rencor imaginario. Incluso le dijeron a un primo que estaba teniendo una crisis nerviosa y que estaban preocupados por la seguridad de mi hijo.
Esa parte me afectó mucho. Estaban dispuestos a usar a mi propio hijo como arma contra mí. Le pregunté a mi hermana qué creía que debía hacer. Suspiró. No lo sé, Peter. Pero sí sé esto, si no lidias con esto ahora, se asegurarán de que toda la familia se vuelva contra ti. Tenía razón. Mis padres no iban a parar, y si no actuaba rápido, destruirían todas las relaciones que me quedaban. Así que tomé una decisión. Iba a exponerlos de una vez por todas. Pensé que lo había manejado todo. Había hablado con mi hermana, aclarado las cosas con algunos parientes y finalmente empecé a sentir que tenía el control de la situación. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de terminar la llamada, la expresión de mi hermana cambió. Estaba mirando algo fuera de la pantalla. Peter, creo que deberías revisar tu patio delantero. Esa frase envió una ola de temor a través de mí. Me levanté, caminé hacia la ventana, y en el segundo en que miré hacia afuera, se me encogió el estómago. Mis padres estaban sentados en mi césped delantero. No solo estaban parados allí, no llamaban a la puerta. Estaban sentados en sillas de jardín como si acabaran de acampar. Su coche estaba aparcado en mi entrada. Mi madre estaba hablando por teléfono y mi padre estaba sentado allí con los brazos cruzados mirando mi casa como si se estuviera preparando para una larga noche. Me quedé allí completamente atónito. Esto iba más allá de lo que esperaba. Pensé que intentarían hacerme sentir culpable a través de llamadas, tal vez incluso enviarían a otro pariente para que me convenciera. Pero esto era humillación pública. Querían que mis vecinos los vieran. Querían montar una escena para hacerme parecer el hijo desalmado que había abandonado a sus pobres padres que sufrían. Terminé la llamada con mi hermana y salí. En cuanto mi madre me vio, dejó el teléfono como si hubiera estado esperando a que me rompiera. Primero, no nos iremos hasta que hables con nosotros, dijo, toda tranquila, como si no estuviera sentada en una silla en mi maldito césped. No iba a caer en su trampa. Si empezaba a gritar, parecería el loco. Si los ignoraba, simplemente se sentarían allí durante horas aprovechando cada segundo de atención que pudieran conseguir. Necesitaba acabar con esto de una manera que no esperaran. Así que me di la vuelta, saqué mi teléfono y les tomé una foto. Ambos se quedaron helados. Mi padre se enderezó, la cara de mi madre se crispó. Pude ver la confusión, el destello de pánico. No esperaban esto. Sin decir una palabra, volví a entrar, me senté y comencé a escribir. Publiqué la foto con un simple pie de foto, en caso de que alguien se pregunte por qué corté a mis padres, esto es lo que hacen cuando no se salen con la suya. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó. Mi hermana me devolvió la llamada, riendo con incredulidad. Los amigos empezaron a enviar mensajes de texto preguntando si hablaba en serio. Incluso algunos parientes que antes habían estado del lado de mis padres ahora estaban completamente sin palabras. Y luego, la mejor parte, mis padres lo vieron. Observé desde la ventana cómo mi madre miraba su teléfono y jadeaba. Mi padre agarró su propio teléfono y su cara se puso roja. Empezaron a susurrar frenéticamente, como si estuvieran tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Pero no había nada que pudieran hacer. Habían interpretado a la víctima durante años, contado mentira tras mentira, tergiversado cada historia para parecer inocentes. Pero ahora, por primera vez, todos podían verlos exactamente como eran. Esperaba que vinieran a golpear mi puerta gritando. En cambio, se levantaron, recogieron sus sillas en un tiempo récord y prácticamente corrieron hacia su coche. Mi padre salió tan rápido que casi choca con mi buzón. Y así, se fueron. Pero el daño ya estaba hecho. Mi publicación se había extendido y ahora no había vuelta atrás. Pensé que eso era todo. Pensé que mis padres finalmente se habían dado cuenta de que no podían manipular para salir de esta. Cuando recogieron sus cosas y se fueron a toda velocidad, pensé que estaban lo suficientemente humillados como para dejarme en paz por fin. Me equivoqué. A la mañana siguiente me desperté con otra oleada de mensajes de texto y llamadas. Pero esta vez no era solo de la familia. Era de gente con la que no había hablado en años, antiguos compañeros de clase, vecinos de mi ciudad natal, incluso un tipo con el que solía trabajar. Se me encogió el estómago antes incluso de abrir los mensajes. El primero que leí simplemente decía, amigo, tu madre está perdiendo la cabeza en Facebook. Inmediatamente fui a comprobarlo y, por supuesto, allí estaba. Una larga publicación de mi madre etiquetándome por mi nombre, pintándome como un hijo cruel e ingrato que había humillado públicamente a sus propios padres después de todo lo que habían hecho por él. Me llamó emocionalmente inestable, afirmó que había estado luchando contra problemas de ira durante años y, lo peor de todo, insinuó fuertemente que mi hijo no estaba seguro a mi cuidado.
Esa parte me hizo temblar la mano. Ya no era solo manipulación. Esto era un ataque. Claramente lo había escrito apresuradamente, porque era un revoltijo de medias verdades y mentiras descaradas. Pero el daño estaba hecho. La sección de comentarios era un incendio de gente tomando partido. Algunos me defendían, diciendo que era obvio que estaba siendo manipuladora. Otros se lo tragaban, hablando de lo triste que era cuando los niños abandonaban a sus padres. Y entonces lo vi. Un comentario de mi padre. Era corto, solo queremos ver a nuestro nieto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. No podían llegar a mí, así que ahora estaban tratando de llegar a mi hijo. Sabía que tenía que actuar rápido. Tomé una captura de pantalla de la publicación de mi madre junto con algunos de los mensajes de texto y mensajes de voz que me había enviado antes. Luego escribí una breve publicación propia. Si alguien se pregunta qué está pasando realmente, aquí está la verdad: mis padres han estado mintiendo y manipulando a la gente durante años. Han tomado dinero de la familia con falsos pretextos, han puesto a parientes en contra de otros y ahora que los he abandonado, están tratando de difamarme públicamente. No tengo problemas de ira. No tengo antecedentes de inestabilidad. Y lo más importante, mi hijo está perfectamente seguro y feliz. Si decides creerles, es cosa tuya. Pero he terminado de jugar a sus juegos. La publiqué y cerré la sesión. No quería quedarme allí refrescando la página esperando reacciones. Había hecho lo que tenía que hacer. Pero lo que no esperaba era que mi publicación se volviera viral. Por la tarde, gente que ni siquiera conocía la estaba compartiendo. Algunos comentaban con sus propias historias sobre padres narcisistas. Otros denunciaban las mentiras de mi madre directamente debajo de su publicación. La presión aumentaba, y por la noche, ella lo borró todo. Pero el daño ya estaba hecho. Para ellos. Las personas que los habían apoyado ciegamente ahora cuestionaban las cosas. Los familiares que se habían puesto de su lado comenzaron a comunicarse conmigo, disculpándose. Incluso mi tío, el que les había estado enviando dinero por la casa incendiada, me envió un mensaje de texto diciendo: no tenía idea de que fueran tan malos. Por primera vez, su pequeña red de mentiras se estaba derrumbando. Y justo cuando pensaba que finalmente había ganado, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí esperando a otro pariente. En cambio, una voz fría y oficial llegó a través de la línea: hola, soy de Servicios de Protección Infantil. Recibimos un informe sobre posible negligencia en su hogar y necesitamos programar una visita. Me quedé helado. Lo habían hecho. Mis padres realmente habían llamado a Servicios de Protección Infantil. Me senté allí agarrando mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Servicios de Protección Infantil. Mis propios padres realmente habían llamado a Servicios de Protección Infantil. Sabía que eran manipuladores, sabía que estaban desesperados, pero esto era pura maldad. Respiré hondo. No tenía nada que temer. Mi hijo estaba bien cuidado, amado y feliz. No había ningún caso que construir contra mí. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que mis padres habían llegado a usar el sistema, un sistema destinado a proteger a los niños, solo para castigarme por abandonarlos. Eso era todo. Habían declarado oficialmente la guerra. Llamé a mi hermana primero. Contestó al primer timbre, su voz tensa: ¿y ahora qué? Cuando se lo conté, perdió los estribos. Empezó a maldecir, llamándolos con todos los nombres del libro. Nunca la había oído tan enfadada antes y, sinceramente, se sentía bien saber que no estaba solo en esto. Entonces dijo algo que me heló la sangre: ¿sabes qué da miedo? ¿Y si hubieran intentado plantar algo, hacer que pareciera que realmente no eras apto? Ni siquiera había pensado en eso, pero tenía razón. Si estaban dispuestos a hacer una denuncia falsa, ¿de qué más eran capaces? Colgué y, sin dudarlo, llamé a mis padres. Contestaron inmediatamente, como si hubieran estado sentados junto al teléfono esperando a que me derrumbara. La voz de mi madre era falsamente dulce: Peter, hemos estado tan preocupados por ti. No la dejé terminar. Sé que llamaron a Servicios de Protección Infantil. Silencio. Entonces habló mi padre, su voz lenta, cuidadosa: solo estábamos preocupados por nuestro nieto. No teníamos otra opción. No tenían otra opción. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Les solté todo. Les dije que si alguna vez volvían a hacer algo así, los arrastraría por el infierno. Solicitaría una orden de restricción tan férrea que ni siquiera podrían buscar mi nombre en Google sin infringir la ley.
Los expondría a cada miembro de la familia, a cada amigo en común, a cada persona a la que le hubieran mentido. Podía oír la respiración de mi madre acelerarse. Mi padre, por lo general el que gritaba, estaba en silencio. Fue entonces cuando supe que realmente estaban asustados. Entonces solté la bomba, nunca volverán a ver a mi hijo. Mi madre emitió un sonido de ahogo. Mi padre intentó dar marcha atrás, diciendo que estaba siendo dramático, que éramos familia y que las cosas se habían salido de control. No había terminado. Les dije que todas sus mentiras, sus manipulaciones, sus sentimientos de culpa, se habían acabado. Habían pasado toda su vida controlando a la gente, tergiversando la verdad, haciéndose las víctimas. Pero ahora, por primera vez, no tenían poder sobre mí. Entonces colgué. Y así, quedaron impotentes. La visita de servicios de protección infantil se produjo 2 días después. Una mujer se presentó en mi casa, educada pero profesional. Miró a su alrededor, habló con mi hijo y, en 20 minutos, supo la verdad. Cuando se iba, me dirigió una mirada que nunca olvidaré. Siempre es la familia, ¿verdad?, dijo, moviendo la cabeza. Ni siquiera tuve que explicarlo. Lo había visto antes. Luego vino la lluvia radiactiva. Mis padres trataron de controlar los daños, un par de mensajes de texto débiles de mi madre diciendo que nos extrañaba, un mensaje de voz de mi padre tratando de sonar como el padre preocupado que solo quería saber cómo estábamos. Los ignoré a todos. Y fue entonces cuando se dieron por vencidos. Así como así, dejaron de intentarlo. No más llamadas, no más intentos de volver a entrar. Habían perdido. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí libre. Sin culpa, sin obligación, sin andar de puntillas. Solo paz. Gané. Actualización, durante meses, las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Mis padres habían desaparecido de mi vida como si nunca hubieran existido. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin visitas sorpresa. Era la paz que siempre había deseado. Y entonces, de la nada, mi padre apareció en mi trabajo. Sucedió un jueves cualquiera. Estaba en el trabajo, sentado en mi oficina, cuando una de mis compañeras llamó a mi puerta. Parecía incómoda. Peter, hay un tipo en la recepción preguntando por ti. Dice que es tu padre. Se me encogió el estómago. ¿Qué demonios hacía él aquí? Salí a la recepción y allí estaba. Mi padre. Tenía mal aspecto, más viejo, más débil. Tenía ojeras y por primera vez en mi vida, parecía realmente nervioso. No dije ni una palabra. Simplemente me crucé de brazos y esperé. Se aclaró la garganta. Peter, yo, solo necesito hablar contigo. Lo miré fijamente. Parecía tan diferente del hombre que había estado en mi entrada meses atrás gritando sobre lo ingrato que era. Esto no era ira. Esto era desesperación. Aún así, no iba a bajar la guardia. Que sea rápido, dije. Entonces dejó caer algo que nunca esperé, tu madre me dejó. Parpadeé. De todas las cosas que podría haber dicho, esa era la última que veía venir. Aparentemente, después de que los corté, las cosas se desmoronaron rápidamente. Sin mi dinero, tuvieron que administrar sus finanzas por primera vez en años. El estrés los quebró. Empezaron a culparse mutuamente. Mi madre, siendo la persona manipuladora que era, decidió que prefería encontrar a alguien más a quien chuparle la sangre que quedarse con mi padre. Así que se fue. Y ahora mi padre, que había estado a su lado en cada mentira, cada plan, cada manipulación, estaba parado frente a mí, solo, pareciendo un hombre que lo había perdido todo. ¿Y sabes qué? No sentí nada. Ni simpatía, ni ira. Simplemente, nada. Me encogí de hombros. Eso no es problema mío. Su rostro se arrugó. Peter, por favor, yo solo. Lo interrumpí. No. Ambos tomaron sus decisiones. Vivan con ellas. Entonces me di la vuelta y volví a entrar. Y así, realmente se acabó. Pensamiento final, nunca volví a saber de mi padre después de eso. Mi madre, por lo que he oído, se mudó con algún primo lejano y probablemente esté repitiendo el mismo ciclo. Pero no me importa.